Buenas noches con todas las personas que nos están acompañando ahora desde sus hogares, desde tal vez el transporte, están escuchándonos en la comodidad de la casa de su mamá, de su familia, ¿no? Porque los domingos son unos días muy familiares. Nosotros aquí en el CMI, como ya es costumbre todos los domingos, estamos transmitiendo temas que son importantes para la práctica médica, nosotros consideramos. Y más ahora en este tiempo, en este noviembre, en el cual vamos a abrir ya el día martes esta formación para médicos. De todas las formaciones que nosotros hacemos en el CMI, esta es la formación más larga, más prolija, que tiene un componente de complejidad mayor. Es dirigido únicamente a médicos que quieran transformar la manera en que ellos hacen acupuntura. Por eso el tema de hoy es cómo transformó la acupuntura mi práctica médica. Yo me presento, mi nombre es Fabián Mena, soy médico acupunturista y homeópata y vamos a hablar ahora con, un, con un gran amigo, con un maestro, no solamente de la acupuntura, sino del camino de la medicina tradicional china, de la conservación del chi dentro de la coherencia. Entonces, bueno, yo les quiero contar que, claro, cambiar las cosas involucra cambiarse uno mismo y botar paredes y derribar esquemas, ¿no? O sea, la persona que quiere cambiar tiene que saber que en ese trayecto va a incomodarse y va a incomodar a alguien. Eso yo he aprendido ahora con los años. Es inevitable enfrentar las luchas. Pero claro, cuando yo pensaba y trataba de diseñar este programa, yo con la primera persona que conversé fue precisamente con Ramiro, con el doctor Ramiro Pérez Calderón. ¿Por qué? Porque, bueno, yo a Ramiro le conocí en la maestría de acupuntura. Bueno, para ejercer la acupuntura tú tienes que ser especialista, pero yo ya era especialista en ese tiempo claro, por querer aprender más, se abrió la maestría en la Universidad Andina en ese tiempo y yo me metí para aprender más y si hubiese habido luego un doctorado me hubiese metido y si hubieses, porque este camino de la acupuntura es eterno, es enorme. Vos puedes seguir estudiando, estudiando y siempre te maravillas algo, porque no existe la acupuntura, existen las acupunturas, las escuelas, la filosofía y al fin y al cabo la narrativa o el discurso puede parecer lindísimo, pero, como te digo, al fin y al cabo, el que cura es el que está practicando una buena acupuntura, ¿sí? Es muy pragmática la acupuntura. No nos importa, claro que nos importa la teoría, la doctrina, la forma, pero al final es muy pragmática. Si tú pones las agujas y el paciente mejora, estás haciendo una buena acupuntura, ¿sí? Y pisamos en hombros de gigantes para hacer eso. Entonces, cuando yo estaba en la maestría, me sentaba al lado de Ramiro porque él tenía otra visión de la acupuntura. Él hablaba otros términos que en la Universidad Andina no hablábamos. Y a mí me apasionaba porque utilizando una menor cantidad de agujas, utilizando unas formas diferentes de entender el movimiento del chi, lograba resultados muy buenos con los pacientes. Entonces, por eso yo con un ojo le veía al profesor que estaba al frente y con el otro ojo le veía a Ramiro y me sentaba yo al lado, buscaba sentarme al lado de él para ir aprendiendo. Así ha sido la historia, de tal manera que cuando se me ocurrió hacer esto, al primero que le dije, Ramirito, vamos para adelante o no? Porque él ya tiene mucho más recorrido este camino de la acupuntura y él puede ver, ¿no? Así como nosotros los papás cuando tenemos un hijo adolescente decimos, por ahí no vayas, por ahí no vayas, yo ya recorrí ese camino y sé a dónde lleva, o ándate por acá, esta es una forma adecuada. Entonces yo decía, claro, yo tengo muchos menos años recorridos en la acupuntura que Ramiro. Voy a preguntarle su concepción no solamente científica, sino filosófica y de vida. Y concordamos. Concordamos en que no debemos dejar morir esta forma de dar salud al prójimo. Concordamos en la necesidad, en la utilidad. Y concordamos en que nuestra visión no es que haya menos oferta para que aumente la demanda, en términos muy mercantilistas. Reflexionamos y nos dimos cuenta que con esta herramienta podemos hacer mucho bien a muchas personas. Abrir ese panorama a veces cuadrado que tenemos los médicos de formación con médicos, que vamos a congresos donde hablamos lo mismo, donde no hay innovaciones, donde solo cambian pequeñas dosis, donde hay un fármaco con una nueva molécula, pero al fin y al cabo es lo mismo. Y llegamos con las mismas respuestas a nuestros pacientes, que muchas veces no les satisfacen a ellos y tampoco a nosotros. En la medicina china yo veo que nosotros tenemos un bastión, una beta enorme para que nosotros podamos seguir aprendiendo, no solamente
a mejorar a nuestros pacientes, sino a mejorar nosotros como personas y mejorar nuestra vida en calidad y en armonía, en coherencia, porque esto no es solamente una medicina, es una forma de vivir. Por eso, digamos, en este live en el que estamos diciendo cómo transformó la acupuntura mi práctica médica, tal vez yo pusiera ahora, mientras me doy cuenta, cómo transformó la acupuntura mi vida. No sé si creo que eso es más acertado y para eso estoy, creo que con el mejor contertulio que puedo tener. Mi nombre es Fabián Mena, como está en la diapositiva. Ramiro Pérez también es el docente. A Ramiro le ponemos más clases en la segunda unidad. Nosotros como que damos las bases para que él venga y hable cuando ya tenemos bases. Yo a Ramiro no le pusiera a dar bases. Yo le pongo para que revise, para que entienda, para que armonice, porque su conocimiento es ya más allá de la base. Y mientras tanto, yo sí doy bases. También damos bases con César Salazar, que nos ha acompañado en anteriores lives, y con Vanessa Herrera, que es una doctora magíster en acupuntura y que actualmente está trabajando en el Hospital Los Andes y en el cuarto de la acupuntura. César Salazar, también él trabaja en su consulta, él es docente universitario y aparte de ello, nosotros todos tenemos títulos, claro, de especialistas o de magísteres en acupuntura. Y yo creo que las formaciones que nosotros hacemos apegadas a la OMS nos están sirviendo para no dejar morir este camino de la acupuntura en Ecuador y hacer cada vez un movimiento más fuerte que promueva los siguientes pasos que tenemos que dar para que la acupuntura no desmaye y no se pierda en nuestro país. Sin más dilaciones, quiero presentar a Ramiro, ¿no? Ramiro, Ramiro es, Bueno, sí. Hola Ramiro, ¿cómo vas? Es doctor cuéntame. en Medicina y Cirugía de la Universidad Central del Ecuador, especialista superior en acupuntura china, especialista superior en docencia universitaria por la Universidad Andina Simón Bolívar, fundador de Medicina Alternativa en los consultorios comunitarios del municipio de Quito. Cuando yo hablo de Ramiro siempre digo fundador del servicio de acupuntura en el Instituto del Niño y la Familia INFA, médico especialista en acupuntura en el Ministerio de Salud Pública en el Centro de Rehabilitación Especializado número 1 en Conocoto, práctica privada en el Centro Médico Meditrópoli y maestría en la Federación Europea de Acupuntura y maestría en acupuntura y moxibustión por la Universidad Andina Simón Bolívar. Buenas noches, mi querido Ramiro, y te dejo la pregunta en tu cancha. ¿Cómo cambió la acupuntura tu práctica médica? Gracias, Fabián. A todos, buenas noches. Y gracias por el tiempo, por escucharnos y por entender lo que queremos hacer. Sí, el camino nos unió justo en el mismo proceso, con la misma intención y la misma idea de transmitir lo que la vida nos dio, la oportunidad que la vida nos ha dado de estar en este camino maravilloso, en este resonar permanente con todo lo que nos rodea, con todo lo que tenemos y con todo lo que vivimos. Eso para mí siempre fue el norte, para mí siempre fue lo que me ha estimulado y me sigue estimulando en el conocimiento maravilloso de lo que significa la energía en el cuerpo humano. Tal vez eso es la diferencia. Yo quisiera hablar desde esa óptica para que el médico joven se estimule a iniciar este camino con la finalidad de entender que estamos en la medicina más moderna, tal vez. Si bien es la medicina más antigua, hablamos de miles de años que van a tener la oportunidad de conocer todos los entretelones en este curso maravilloso que se abre el día martes. Para mí la importancia sería introducirnos con una visión eh, como la que tal vez los chinos quisieron darle hace tanto tiempo. Es hablar de medicina cuántica ahora, hablar de una medicina energética, hablar de bioresonancia, hablar de biofrecuencias. No, no estoy siendo atrevido, porque la acupuntura maneja la energía que el cuerpo tiene. Eso es lo maravilloso.
Yo creo que tal vez la idea del sistema binario que yo tuve desde la primaria del colegio, eh, eso cambió mi concepción de ver las cosas. Al entrar en la Universidad Central y todo, recibir una formación muy cartesiana, evidentemente cuando la Universidad Central era la única que elaboraba médicos, salir de esas aulas con la idea ¿de qué? De ayudar a la gente, de curar a la gente, pero ¿de qué forma? Entonces fue un choque con toda la intención que yo venía de mirar la vida y de sentir al sistema binario, que tuve la oportunidad de entenderle en quinto grado de primaria. El sistema binario que realmente todo transita por ahí, toda la tecnología actual. Ustedes están mirándonos a través de esta red maravillosa con el sistema binario. O sea, realmente el que maneje un iPhone 17, un médico joven ahora, ¿por qué no pensar que puede tener herramientas así como esa modernidad de pensar que el cuerpo es un iPhone loco también, donde uno puede dirigir la energía buscando el equilibrio? Por eso es que yo suelo decir que toda enfermedad es una energía desordenada. Entonces, imagínense en el mundo que nos vamos a meter. Imagínense las herramientas que pueden aprender para que miremos al cuerpo con ese respeto, con esa dulzura, como circula la energía en el cuerpo, respetándose el negativo y el positivo, respetándose el miedo con el amor, el corazón con los riñones, siempre serán nuestras reservas en todo. Y hablar mágicamente de eso realmente es buscar el equilibrio para que mantengamos esa unidad maravillosa hecha por el mejor arquitecto que pudo haber hecho. No sé, Fabián, si es que me excedí en algo, pues, ¿qué te pareció? No, ¿sabes qué? A mí me deja pensando algunas cosas, porque, bueno, por eso me gustaba conversar con el Ramiro, porque en la escuela de Beijing, que es la que nosotros aprendíamos en la Universidad Andina, bueno, aquí hay que decir una cosa. eh, la acupuntura tiene muchas vertientes, no podemos hablar de la acupuntura, sino de las acupunturas, porque es un conocimiento que se ha hecho durante miles de años en territorios de miles de kilómetros. Hay que ver que en lo que ahora es la Corea, ¿no? Que era la Manchuria, que tenemos ahí Corea del Sur, Corea del Norte, partes de Rusia, luego ya en Japón, luego China y luego nos vamos para abajo para Vietnam, para Filipinas y hasta allá, hasta el Nepal. Imagínate, esos son miles de kilómetros cuadrados. En miles de kilómetros cuadrados durante miles de años se fue creando esta ciencia. No se puede hablar que la acupuntura es una. Lo cierto es que en la década de los 60 del siglo pasado, la revolución cultural china consolidó una visión de acupuntura que es la que se estableció en la Universidad de Beijing. Entonces, nuestros maestros también mutuos fueron y aprendieron allá la acupuntura, que fue la que sistematizó la Revolución Popular China, que es una excelente forma de entender, ¿no? Los 5 movimientos, de entender el yin y el yang, que es este código binario que nos está diciendo Ramiro. Pero en cambio, Ramiro tenía una visión que es diferente, porque sucede que muchos sabios de Francia, claro, desde el siglo XVI con Matteo Ricci, fueron trayendo este conocimiento, traían este conocimiento. Y luego Nguyen Van Huyt hace una revolución, es decir, un vietnamita habla acerca de cómo nosotros podemos entender a la acupuntura desde un punto de vista más occidental. Y eso le transforma en la medicina más moderna. Porque Beijing es como decir entender lo cualitativo de la acupuntura. Y estamos los 5 movimientos y estamos del análisis sindrómico.
Pero en cambio la acupuntura francesa le ve, ¿cómo ellos definen los canales de acupuntura? Dicen, son los lugares por donde las frecuencias eléctricas pueden viajar de forma más fácil. Entonces, cuando nosotros entendemos al cuerpo como que los canales de acupuntura son caminos, son recorridos, ahí es una medicina mucho más moderna y mucho más cuántica. O no sé, mi querido Ramiro, cuántica, ¿tú en qué sentido le dijeras? ¿Cómo le ves a esta modernidad que citas de la acupuntura? Porque tú le ves muy diferente a Sí, la acupuntura. a ver, Fabián, es muy lindo pensar diferente. Yo Ujú. pienso, no es que sea un outsider completo, no, no, no. A mí me encanta y respeto tanto la filosofía china, pero hay que entender ya desde otra óptica para consolidarnos con todos los sistemas curativos. Yo no quisiera que nosotros nos apartemos de lo moderno. Lo moderno está en nosotros. Lo moderno, yo puedo medir la frecuencia en un canal de energía. Yo puedo medir la frecuencia tal cual como un electrocardiograma que hace el cardiólogo o un electroencefalograma que hace el neurólogo. Por favor, tal cual podemos hablar de la diferencia de potencial en cualquier sitio. Así es que yo considero que los canales tradicionales, los meridianos tradicionales de la acupuntura, vienen a ser como un teclado donde yo puedo afinar todo el órgano o todo el instrumento que tengo al frente. No es que tenemos esa mentalidad como lastimosamente se ha enseñado deliberadamente de la magia de los puntos por su función. No, un vórtice de energía, si bien tiene funciones específicas, pero si ese se le asocia con inteligencia, con otra perspectiva de entender cómo circula la energía en esa maraña de redes que el cuerpo tiene. Por eso me permití decir cuántico. Por eso me permití decir que todo es frecuencias, Ujú. porque tú puedes medir, tú puedes detectar una medición a cualquier nivel. Por eso es que el meridiano de acupuntura viene a ser ese teclado donde tú puedes hacer una canción, pero donde puedes intervenir con la conjunción de vórtices y meridianos lejanos, profundos, superficiales, medios, donde el desequilibrio se mantenga, donde el desequilibrio tenga un stop, donde el desequilibrio se haya detenido o esté circulando muy rápido o se esté perdiendo para otra vía. Todo es posible detectar. Y la magia que tiene esa visión tan profunda del cuerpo, donde uno estudiando, teniendo práctica en la detección de pulsos y correlacionando con la lengua, no necesitas ningún equipo moderno. Ellos ya lo hicieron hace rato. Hace tantos miles de años ellos tenían esa magia de saber dónde está el desperfecto, porque la lengua te indica todo. El cuerpo habla. Eso te decía, es el mejor iPhone. Para los médicos jóvenes deben estimularse por eso, porque el cuerpo te dice todo. El terreno donde uno trabaja, donde el paciente te presenta las anormalidades, defectos, excesos, donde el desequilibrio viene, por poco te viene con la etiqueta en la frente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pero esas herramientas hay que conocerlas con humildad, con observación y con la magia que la medicina china tiene, porque estás acumulando toda la vida del paciente, donde las emociones tienen el mismo hablar que la enfermedad. Tal vez por eso me enamoré de esto, porque este camino es el único que toma en consideración al organismo como una unidad, donde yo puedo extrapolarle
en, en una visión matemática. Y de eso quisiéramos hablar después de un momentito con Fabián para Perfecto. no meter tanta información. Pero Sí. la verdad es esa, que Eh, uno puede tener esa facilidad de hacer parámetros trigonométricos y fácilmente explicarnos enfermedades que la medicina ortodoxa, que la medicina alopática solamente le denomina fríamente como que no podemos hacer nada más. muy- Siempre podemos ayudar a un paciente por cualquier camino. Mi querido Ramiro, disculpa que te interrumpe. Bueno, comentando un poco lo que tú dices y luego para retomar el esquema de la presentación. Perdón. Eh, a mí me llamó mucho la atención esto que tú dijiste hace un momento, ¿no? Toda enfermedad es una energía desordenada. Un desorden entre esos dos parámetros, de esa dualidad del yin y del yang. Entonces, es decir, nosotros acá, y yo también por eso le decía que la acupuntura es cuántica, permíteme decir esto, porque, perdón, un punto que nosotros pongamos, cada uno de los acupunturistas también tiene un diferente efecto, porque en lo cuántico la realidad depende también del observador, del conocimiento que tú tengas de un vórtice, de la manera en cómo lo llamas, de la manera en que encuentras el sentido, en cómo lo interpretas, en cómo lo manipulas. Entonces, a medida de que yo me voy formando y estudiando y preparando, voy cargando mi energía con lo que yo espero de ese punto y estoy activando una función. Porque como bien utiliza Ramiro, el término es vórtice. Este vórtice energético, ¿qué hicieron los chinos? Ellos se dieron cuenta cuáles son los lugares por los cuales la energía curva, se da vuelta, se une. Como en tus clases tú sabes decir, como el metro de París, ¿no? Que dices, hay diferentes estaciones y hay diferentes caminos y diferentes vías que se conectan, que funcionan en diferentes resonancias. Entonces nosotros de la medicina china vamos a investigar, vamos a basarnos en eso. Pero ya estábamos entrando, digamos, a lo que la producción nos habían solicitado. Que la primera diapositiva, por favor, si nos pueden poner en la producción, porque yo quiero preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia personal en la práctica médica? ¿Cómo llegaste a este camino? ¿Cómo fue para vos? Gracias, Fabián. Sí, la verdad, yo había dicho hace un momento que tuve la oportunidad en primaria, en cuarto grado, tuve la oportunidad de conocer a un maestro, un profesor de física, Ya. que había sido del equipo del premio Nobel de ese año de física, y que coja la tiza en el pizarrón y que haga una bolita, un palito, una bolita, un palito, y que nos introduzca en el sistema binario a esa edad. Entender eso y esperar en la formación que yo quería darme en la universidad como médico, era imposible encontrar una respuesta. Y cuando se asocia eso, ya una vez graduado de médico, salgo y tengo la oportunidad de mirar a una indígena en Montalvo, en el oriente ecuatoriano, en el río Bobonaza. Sale una indígena embarazada con una sábana en el cuello y, y una taona, un palo largo. Embarazada, se mete en el río, clava el río que le cubre hasta el ombligo, hasta casi toda su barrigota, clavó el palo delante de ella, amarró la sábana alrededor del palo y su cintura, y agarrándose del palo, pujó y ese niño salió en el agua, solita, sola. Quita el palito, coge al niño en su sábana, camina a la orilla del río, se hinca a horcajadas, espera la salida de la placenta, corta la placenta, hace un hueco y le entierra la placenta. Y con su niño en la sábana camina nuevamente dentro de la selva, de toda esa vegetación tan tupida que se me perdió la vista, pero yo no me quedé todo ese instante
Yo solo pedía que eso quería saber yo. Eso quería que la universidad me enseñe, lo normal, Wow. para entender que eso significa salud. Y eso pretende nuestra visión, el que el médico moderno tenga herramientas suficientes para que interprete esa sinfónica que es del cuerpo. Porque eso tenemos que buscar esas mentes de jóvenes, de médicos, que vengan con esa intención. Pero para eso tenemos que nosotros estar bien, que nuestra visión sea diferente, que pensemos y seamos más conscientes de lo que nos rodea y de lo que somos, que respetemos lo que tenemos, porque la energía es lo mejor que tenemos. Y bien manejada, es maravilloso sentir y transmitir el deseo en la aguja del sanador, del que está poniendo. Yo suelo decir sanador, discúlpame, pero No, así somos, está bien. así es. Mi querido Ya, Ramiro, también con el público que está escuchándonos, como contigo hemos conversado y a mí lo que me gusta de la forma en que tú abordas la acupuntura es del amor que le tienes. O sea, el amor, la investigación. Yo creo que como pocas personas, vos eres un enamorado de la acupuntura. Y hay una historia que hemos conversado antes, que me has contado de ese chino en ese restaurante en Estados Unidos. ah, Eso ya parece que también es parte de lo que te fue encaminando a la medicina. sí, tal vez eso fue lo que cambió mi visión, pues estar en un restaurante chino, en el barrio chino de Nueva York, y en entrada que te tomen el pulso, te vean la lengua y te hagan el pedido, el menú de acuerdo al pulso y a tu lengua. Y me pasaron 8 en la vajilla china, 8 recipientes medianos, 8 platitos. Me pusieron una jarra de té caliente, de jazmín, y me dijeron que tomara el té mientras iba comiendo. Yo creí que era mucha comida, pero no. Ve, esos fácilmente almorcé eso y nunca en mi vida me había sentido tan bien. Entonces yo llamé al maitre que quería hablar con él, que me tomó el pulso y me miró la lengua. Entonces vinieron, cotejaron quién era y me comienza a hablar en un idioma que yo no entendía, que venía con calor en hígado y que tenía que sacar ese calor y que por eso me daba tal alimento. Fantástico. Yo no entendía, pero nunca me había sentido tan energético, tan bien. Era como que no había ni volado el día anterior, Quito, Nueva York, con el estrés y la tensión y la gran fiesta de recepción. La inauguración era esa tarde y teníamos que previamente almorzar todos en este restaurante. Realmente me fui nuevo. Y el día libre del Congreso yo salí al barrio chino y compré todos los libros que me guiaban a ese camino, porque el que me leyó el pulso y la lengua en el restaurante me regaló un libro pequeñito ya de acupuntura en inglés y me metió ya en el bolsillo tal vez lo que toda mi vida he hecho. Regresé de allá y ya me dediqué plenamente a leer todos los libros que traje. Encontré buenos y malos, pero yo ya estaba metido en este caminar. Me subí al tren desde tal vez ese viaje. Ya no quería pensar de otra forma más que de la magia que esta medicina puede tener. Y sí, cada vez más enamorado de ella, cada vez encontrando nuevos caminos, cada vez explicándome más cosas. Y esa experiencia, después de haber trabajado tantos años en esto, pues es hermoso enseñar. Muy bien, muchas gracias, mi querido Ramiro, por esa historia. A mí me parece fabuloso porque tú eres de los primeros acupunturistas que vinieron, médicos acupunturistas aquí en el Ecuador, ¿no? Primero tú con tu formación médica, irte y comenzar siendo un autodidacta y también ir impulsando los procesos que pudieron consolidar la acupuntura en la década de los
90 y de los 2000 aquí en el Ecuador, ¿no? O sea, se pudo hacer eso en ese momento con otras leyes en educación, con otra forma de entender la ciencia, con otros tiempos, ¿no? O sea, eran otros tiempos, pero nosotros tenemos que adecuarnos también a estos tiempos. Yo quisiera preguntarte también, como que nos dice Shirley Mullo, buenas noches, tengo dos preguntas. Al inicio tenía miedo, te pregunta, al inicio tenía miedo de adentrarse en esta práctica de vida y sanación. ¿Cómo se puede practicarlo en el Ecuador? Sí, imagínate, tú hablas muy bien de esas décadas donde, y hasta ahora hay una rigidez y un rechazo a todo lo que significa y nos pueden tildar y calificar de todo, pero cuando tú demuestras trabajo, como en mi caso, haber trabajado en el Ministerio de Salud Pública con tantos años en el Instituto Nacional del Niño y la Familia, haber trabajado con niños especiales, discapacitados, hemiplejías, dolores de todo tipo, crónicos y agudos, neuropatías que no podían manejar fácilmente con la otra medicina. Pues toparse con ese mundo y con ese ambiente fue una suerte para mí. Tal vez por eso me enamoré más, porque resolver esos casos crónicos con otra visión, pues te vuelves un mimado de la sociedad y el paciente te busca hasta por un dolor de muelas, porque ya no quiere ir al dentista, porque tú le quitas el dolor de muelas. Es increíble solucionar una parálisis facial rápidamente, eh, un dolor neuropático, un herpes zóster, una secuela de herpes. Hablar de patologías, Fabián, me vas a tener toda la noche. Y realmente es así. El médico joven tiene que fascinarse por eso, porque existen caminos tan didácticos, tan lógicos, que uno cuando conoce las leyes, cómo funciona, tú te explicas una serie de patologías y síndromes, porque todos van por ahí, y sin meternos en cosas mágicas, y sin meternos en magia. No, esto no es una magia, es una realidad. Es tan tangible como la otra. Como el neurólogo quiere explicarse cómo es el movimiento de un cable que sale del cerebro y que le fallaron los fusibles a nivel de un área cerebral y quiere recuperar esas áreas. Aquí tenemos opciones similares, pensando diferente. O sea, hay caminos, Fabián, es por eso que el enamoramiento con lo que hacemos cada vez y cada día es diferente. Mi querido Ramiro, una pregunta, ahorita ya pasando a la siguiente parte, ¿no? Y tú, luego de que ya conociste este amor, que te enamoraste, que te diste cuenta que hay esta medicina que puede sanar el alma, el cuerpo, que solamente la puedes practicar cuando entiendes la totalidad del paciente, que estás pisando en hombros de gigantes, que tienes que aprender una nueva filosofía, que te cuestiona profundamente inclusive la forma en que nosotros concebimos la sociedad occidental. ¿Cómo transformó esto tu consulta médica? ¿Qué tipo de pacientes luego viste? ¿Cuáles fueron algún paciente anecdótico? ¿Cómo fue la primera vez? ¿Cómo fue que llegaste al INFA? ¿Cómo fue todo ese camino? ¿Cómo transformó tu vida y tu consulta? Sí, bueno, eso realmente fue una locura porque imagínate, nadie daba un peso por mis intenciones de dejar toda una habilidad quirúrgica que nació en mí y que eh, dejé de legado en los 7 años de formación de médico, que tuve la suerte de hacerlo en el Carlos Andrade Marín, trabajar en el banco de sangre, teniendo un sueldo de estudiante, vivir en el hospital, ser hierba del Andrade Marín. Todos los días vivía y yo me asomaba a la casa cada 15 días, creo. Pero claro, salir con esa formación
y tener en tus manos tal vez algo, algún camino por realizar, pero de pronto te topas con esta magia que soluciona una hemorroides, que yo antes era quirúrgica y operable. Y cuando veo eso, tal vez esa sea la anécdota más importante, oye, porque él era un muchacho de la barra brava de liga, Ah, aquellos que no se perdían un fin de semana y siempre había una cervecita más que otra. Y él tenía crisis de hemorroidales que no podía caminar, que yo mirando con la experiencia de mi formación quirúrgica, yo ya quería operar. Pero cuando ya me metí en este mundo, digo, a ver, probemos, porque venía estudiando y haciendo esto, pues digo, a ver, probemos, ¿no? Y pruebo y ver cómo se introducían todas esas hemorroides y se ponía cada vez mejor el paciente, a pesar de que el joven no dejaba de ir a su fútbol los fines de semana y saltar y gritar por la liga, pues ve, eso tal vez, o el primer paciente de linfa, un muchachito que su madre le había botado en el basurero de San Roque, indígena, le bota en el basurero de San Roque, la abuela, le avisan a la abuela que la hija le va botando al niño porque el marido le abandona por haberle dado un hijo discapacitado, qué brutal. envuelto en sábanas, y que va al INFA con ese bulto de sábanas y claro, entra esta compañera indígena y me dice, licenciado, ayúdeme, porque así hablaba esta mayorcita, la Ah, abuelita, mi abuelita. y verle a ese niño que aflojando esas sábanas que le tenían ajustadas, que le cambiaba de sábanas 3, 4 veces al día porque el niño sudaba mucho. Un niño discapacitado con parálisis cerebral que no hablaba. Y ahí, bueno, yo gano el concurso para entrar al INFA y me topo con ese paciente. Chuta. ¿Y ahora qué hago con esta medicina? Entonces, ahí forzosamente tuve que buscar protocolos, tuve que estudiar más, pero cuando ves que da resultado el uso de un vórtice adecuado en ese niño, es increíble la emoción que sientes, porque si bien la abuelita se daba cuenta, porque ella compartía con ese niño todo el día, pero yo que le veía cada semana, veía unos cambios increíbles. Entonces sí, todo eso hizo que me enamore más. Tal vez esas anécdotas sean las más importantes. Y claro, después de ese niño ya me oía la voz, Ay, qué ya lindo. estaba emocionado y se dirigía a él ya al consultorio, con su carrito en una silla de ruedas que ya le movía a él, que antes él no caminaba, ¿no? No movía sus manos y verle cómo va evolucionando. Entonces dije, no, no, ve, este es el camino y aquí me quedo, ¿no? Mm, Entonces ir encontrando protocolos propios, porque ¿en qué libro encuentras algo de eso? claro, claro, claro. Tan difícil, pero yo tenía que encontrar el camino. Y el que busca encuentra, Fabián. No hay vueltas. Y, y claro, fue emocionante ver que una fórmula donde tú calculas la fecha de nacimiento con la hora de nacimiento del niño, te puede ayudar a encontrar un vórtice mágico que abra ese, esa orquesta que dirige la hora en que nace el individuo. Es como que ese cambio es como una llave maestra que te da para entrar a toda esa orquesta y tú te vuelves el que dirige esa orquesta. Por eso te decía yo que los vórtices no son más que parte de el teclado de un piano que te da todas las notas posibles. Eso justamente
y yo estamos también trabajando en la traducción de un libro que me facilitó Ramiro con alumnos míos de Universidad Central y ahorita estoy yendo despacio, despacio. Yo pensé que iba a ser más sencillo, pero es un trabajísimo. Y ahorita estoy leyendo justo en Bozzarello la biocosmología y cómo te explica que cada año responde a un plano energético. Y por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo porque el año anterior, el 2024, era un año, si mal no recuerdo, Yang Ming, que significa mucho calor, el calor del estómago, y no recuerdo bien exactamente, pero decía que se correlacionaba con sequías y que se repiten cada 60 años de esta manera. Y entonces es impresionante cómo lo que tú estás mencionando ahorita, el conocimiento hay, que nosotros no lo sepamos o no lo hayamos podido interpretar es otra cosa. A veces perdemos el tiempo aprendiendo cosas que ya sabemos, en vez de aprender cosas nuevas, diferentes y que tienen función y habilidades prácticas. Por eso también es la Correcto. invitación a este día martes, que ustedes se decidan y puedan ya acompañarnos en esta formación donde Ramiro va a ser su docente, yo voy a ser su docente, César Salazar también y Vanessa Herrera también van a ser sus docentes, cada uno con su perspectiva, su forma de ver, de entender, pero les invitamos cordialmente para que puedan ayudarnos a eso. Yo quisiera pedirle a la producción si pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. La visión científica actual de la acupuntura, unos pequeñas revisiones. En Cuba los médicos familiares se forman con módulos de acupuntura. Eso también nos llevó a nosotros plantear esta formación para médicos. Primero porque estamos amparados en la OMS, en el documento de formación y seguridad de acupuntura. Entonces, imagínate que médicos especialistas se formen en acupuntura, pero ¿por qué se forman en acupuntura? Porque recomienda su valor en la prevención y en la atención primaria. Yo quisiera contar también una pequeña anécdota. Yo la primera vez que puse acupuntura, yo trabajaba, estaba en el consultorio al fondo, en la clínica Bolívar de mi papá en ese tiempo. Y llegó un paciente que no podía mover las manos porque había hecho demasiado pesas. Entonces, para mí era sencillo, ¿no? Coger, yo ya había acabado la especialidad y todo. Mi camino fue diferente. El tuyo fue por amor y descubriendo, en cambio, yo ya pude aprovechar tus luchas. Entonces ya había una especialidad, había profesores. Yo ya tenía, digamos, un camino para seguir. Y entonces llega este paciente que no podía mover las manos, estaba imposibilitado. Imagínate un pesista que se excedió y que llegó todo contraído sin poder mover nada. Y claro, yo como estaba ahí, ya había acabado la especialidad, pero llegó un paciente a la consulta general. Yo le iba a dar paracetamol y le iba a dar Tensiflex y con eso ya se acababa, o ibuprofeno y Tensiflex y con eso ya se acababa el rollo, cobraba y no pasaba nada. Pero algo dentro de mí me dijo, oye Fabián, si es que vos ahorita mandas fármacos, vas a seguir mandando el resto de tu vida fármacos. Vos ya aprendiste algo, ejecútale. Y yo me acuerdo que hice los tendinomusculares, los canales que hemos aprendido, los tendinomusculares Yang, y le puse con Benchen y toda la cuestión. Y me salgo del consultorio y yo me voy afuera, hasta caminaba, yo como en sala de partos, ¿qué estoy haciendo? Decía para mis adentros, ¿por qué no mandas el Tensiflex y mandas el ibuprofeno y te olvidas de todo esto? Pero le hice la técnica que yo pensaba adecuada, analizándole los canales y todo eso. Pasan los 20 minutos que le puse las agujas, llego, retiro, y el señor ya podía mover los brazos. Y yo le digo, bueno, ¿y qué va a hacer usted de aquí en adelante? Le digo, véngase mañana para revisarle. Y yo decía, si es que no mejora, yo mañana le mando el fármaco. Pero mañana viene y dice, doctor, vea cómo estoy moviendo los brazos. Y algo dentro de mí se alegró. Sentí como que, yo en cambio con duda entre, porque uno dice, claro, ¿cómo vas a cambiar los fármacos? Y mira, el evitar que los pacientes vayan tomando excesos de fármacos. Yo digo, benditos sean los fármacos, pero cuando son necesarios. Hay un montón de instancias que podemos nosotros ejecutar en nuestra terapia y que nos hacen ser médicos diferentes. El 40% de los adultos mayores usa 5 o más medicamentos y el 12% de los adultos mayores utiliza más de 10 medicamentos y esto se denomina polifarmacia. La polifarmacia, es decir, tomar un montón de fármacos, se asocia con mayor mortalidad y riesgo de caídas, reacciones adversas y reingresos hospitalarios, deterioro hepático y renal, especialmente en adultos mayores. Imagínate, entonces este concepto de polifarmacia. La acupuntura es una alternativa no farmacológica, eficaz y segura, reconocida por la OMS. Tú con la acupuntura puedes
trabajar problemas metabólicos, problemas osteotendinomusculares, puedes trabajar también problemas de ansiedad, de depresión. Si tú buscas en PubMed, hay exceso de evidencia acerca de la eficacia de la acupuntura en problemas emocionales. Entonces, mira, tenerle a un paciente, por ejemplo, yo tengo mi mamá, que estaba tomando 3 fármacos para controlar su presión y con acupuntura, ahorita estamos tomando uno y a ratos hasta hace picos de hipotensión. Y para mí es una alegría porque mi mamá de lo que tomaba más o menos unos 900 pastillas al año para controlar su presión, que ahorita esté tomando 300 ya es mucho menos, elimino 600 pastillas para su riñón y para su hígado. Y ella va a tomar, y va a seguir tomando, pero cada vez disminuimos y tenemos mejor pronóstico. En lugar de aumentar fármacos de intervenciones, disminuimos fármacos de intervenciones. Y yo tengo el gusto de decir que eso hago con mi mamá, imagínate, estoy ayudándole a que ella se equilibre. Estudios del... Fabián, ¿Sí? no sé si sea oportuno decir algo. Lo que acabas de decir, tan importante. Mira cuántos colegas médicos jóvenes que incursionan en cualquier especialidad se topan con esa realidad. Se enfrentan a la polifarmacia y son parte de ella. Y tienen que seguir por ese miedo escénico que Eso. tú hablabas de tu primera vez, Ah, de las agujas de ese paciente. Sí, ese es el tema. Y eso debe entenderse, que la acupuntura es una terapia diferente donde pretende equilibrar el desorden energético que ha producido la enfermedad. Entonces, ayudaríamos en toda patología. Eso es lo mágico. En toda patología la ayuda es certera, es mágica, porque estás actuando a nivel general, donde tomas en consideración al individuo en sus 3 facetas: energía, parte bioquímica y estructura, que ahí le puedes poner a todo. Yo pienso que esa pirámide, energía, bioquímica y estructura, tal vez le dé una explicación muy moderna al médico actual. Es así como debemos mirar, así como debemos ver. Y lo que cuentas de tu madre es genial. No pretendemos contrarrestar el criterio del cardiólogo. No pretendemos luchar contra la multifarmacia o las grandes farmacéuticas. No, nuestro tema es que le respetemos al cuerpo humano desde todo punto de vista. El químico siempre tendrá efectos secundarios, a pesar de que ellos ya están yéndose por la línea natural. cada vez Ya más. están buscando medicamentos más naturales, que tengan menos efectos secundarios. Y hay patologías como la hipertensión arterial, que es la que alimenta y mantiene a todas las farmacéuticas, Así es. porque es una enfermedad multisistémica. Claro. Lógico, lógico que sí, Fabián, pero si es que es multisistémica, es porque esa gran orquesta está fallando y que nadie se ha dado cuenta de que está desafinado no solo un instrumento, sino varios. Pero eso tenemos que encontrar. Y esta medicina, este nuevo proyecto que le presentamos al médico joven, es Ujú. justo eso: enseñarle a que encontremos la verdadera canción de cada paciente. Qué lindo. Y cada paciente es diferente y eso tenemos que entender. La circulación de energía no es la misma en ese ímpetu que Fabián tiene y en el corazón que yo tengo, o es al revés. En fin, es al revés, o sea lo que sea, vamos a ese camino de fuego, de intención, simplemente amor a lo que hacemos. Mi querido Ramiro, y justo verás, mientras hablábamos, yo iba a decir eso, que no es lo mismo la hipertensión de mi mamá, una señora de 73, de 74 años, que la hipertensión de un joven de 45 años. No es lo mismo en un hombre que falleció su hijo
o un adulto joven que está consumiendo cocaína para jalar el estilo de la vida, o una persona que se va de fiesta. O sea, no podemos encasillarle. Y eso es lo lindo de la acupuntura, que nosotros solo podemos dar una oferta terapéutica si entendemos esos niveles, ¿no? La energía, la estructura y la bioquímica del ser humano. Si no, no podemos ofrecer, no podemos entender. Pero mira, Javier Hidalgo Mejía, que quiero extenderle un saludo y decirle buenas noches. ¿Qué experiencia ha tenido usted con artritis reumatoidea? Muchas gracias. Imagínate. Esa pregunta. Es increíble esa pregunta. Ujú. ¿Por qué? Porque la otra medicina, ¿cómo la cataloga? Como una enfermedad autoinmune, Así es. ¿ya? Y si es que ese colega tiene conceptos o es un colega, o es un ciudadano que no tenga conceptos de medicina, el intestino delgado es el que produce las células autoinmunes. Y el intestino delgado es pareja del corazón. Y estamos hablando de qué? Del afecto, del amor, de lo más importante del ser humano. Entonces, mire la explicación que la artritis puede tener desde otro punto de vista, donde nosotros partimos de ella y ahí la clasifica esta medicina al síndrome B, le clasifica de acuerdo al origen, a la causa que está originando el dolor. Entonces, busca la etiología. No a todas les vamos a dar el mismo mecanismo, las mismas cuatro ópticas médicas farmacéuticas Claro. que la otra medicina tiene. El mismo protocolo para todo tipo de artritis. No, aquí la artritis se divide, el síndrome B se divide de acuerdo al tipo de dolor, que es lo que agrava ese dolor. Y cuál es la causa principal. Y el tratamiento será etiológico puro para ese tipo de artritis. Esa es la diferencia de la visión nuestra en el curso que se abre de acupuntura. Darle al médico las herramientas para que trate etiológicamente las enfermedades. Esa es la diferencia. O sea, la oferta es maravillosa para un médico joven, porque si es que vibra con esta nueva visión, pues no se va a arrepentir. La gente está buscando un mecanismo nuevo de ser manejado, un mecanismo nuevo donde le respeten un poco más, donde no le metan tanto químico, donde no le afecten a otros órganos de las reacciones secundarias. Pues esta es la oportunidad. Este es el nuevo camino y no es una casualidad que nos estén escuchando conversar tan bonito de esto, ¿no? Mira, Entonces, yo espero que se animen y que se estimulen ustedes mismos y decidan el día martes empezar con nosotros el curso. mi querido Ramiro, ya vamos a ir terminando, ¿no? Si es que puede luego la producción ayudarme con la diapositiva 7, pienso yo, porque hemos hablado mucho en el contexto de integración ecuatoriano. Pero yo quisiera decirte que, de lo que te estoy escuchando, es mucho como lo que tú le viste a esa mujer en Montalvo dar a luz, ¿no? Que pone el palo y que uno, claro, nosotros cuando cursamos, yo en cambio me formé en el Eugenio Espejo, cursábamos por la maternidad Isidro Ayora, y cuidado y te limpias del campo y te ponías eso, y si topabas por si acaso el guante con la pared que ya estaba limpia, quítate el guante y te mandaban a pasear. Y uno comienza a verle a esta mujer que pone el palo y da a luz por sí sola. ¿Y qué antibiótico profiláctico, qué episiorrafia, qué episiotomía, qué nada? O sea, y ella a través de su cuerpo, de ese equilibrio energético con la salud, con su salud. Yo también atendía partos en casa durante bastante tiempo y atiendo cuando la vida me llama. Entonces, claro, muy poco se utilizan antibióticos o analgésicos, muy poco cuando hacemos de 100 casos uno necesita antibióticos. Pero nosotros como que estamos acostumbrados a veces por el miedo, por tengo que seguir el protocolo a decir, doy esto, esto, esto y esto. Y dejamos de verle al paciente por seguir el protocolo.
Por otro lado, la acupuntura es imposible de ser ejecutada si no vemos al paciente. Aquí nosotros necesariamente tenemos que conocer la energía de nuestro paciente y cómo se va a recuperar, porque lo que nosotros hacemos al encontrar la tonada musical, la frecuencia que le reestructuramos su energía, tenemos que ver cómo él reacciona a los tratamientos, cómo él es que vive, por qué su intestino, que es el que forma esta gran cantidad de anticuerpos, que hace parte del corazón, que es la emoción, por qué el cuerpo ya decide decir hasta aquí no más, por qué el cuerpo le está diciendo a él mismo ya no muevas las manos, por qué estás con ganas de coger algo que no lo puedes atrapar, y entonces vamos trabajando, que no es lo mismo una artritis caliente que una artritis fría. No es lo mismo el que viene con las articulaciones inflamadas, hinchadas, que empeora cuando toma trago. No es lo mismo que la persona que cuando hace frío, que cuando hace miedo, que cuando tiene preocupaciones. No es lo mismo. Así los exámenes y los resultados nos den sean similares. Hemos, creo yo, aprendido a ver un poco más al paciente, a tener un poco más de paciencia, a tener un criterio clínico, que es lo que se está olvidando en la actualidad. La clínica está, digamos, en decadencia en la actualidad, ¿no? A través de los protocolos, a través del exceso de exámenes, a través de las consultas tan cortas que dan en los lugares, solamente te dedicas a ver exámenes y nos olvidamos de la clínica, nos olvidamos del ser humano que está atrás de esos exámenes. Bueno, antes de finalizar, sobre la formación teórico-práctica en acupuntura y medicina tradicional china, vamos a iniciar el martes 11 de noviembre, un número cabalístico 11 del 11. La duración es de 10 meses con 720 horas académicas, con aval universitario, lo que va a favorecer que si es que luego quieres seguir una especialidad o saber una maestría, estas horas al tener aval académico pueden ser reconocidas. Y también para que nosotros como médicos formados podamos tener un medio, yo pusiera entre comillas, de presión para que estas medicinas no se acaben y más bien promover que sean nuevas especialidades, que sean coherentes, que sean éticas, que sean unas especialidades o formaciones de cuarto nivel que respeten también la economía y la forma de ver de las personas. Pero eso solamente podemos lograr si somos algunos que proponemos. Los horarios van a ser martes y viernes en línea, desde las 19 hasta las 21 horas. Todas las clases quedan grabadas y vas a disponer de esto, de estas clases, y también del material que nosotros vamos a utilizar en las clases. Y los domingos, una vez cada 3 semanas inicialmente, son presenciales desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En los últimos módulos van a ser presenciales cada 15 días porque vamos a hacer casas abiertas y atenciones de pacientes. Por eso es necesario que las personas que vayan a seguir esta formación sean médicos y está dirigido a eso. Yo pienso que en un futuro pueden abrirse a profesionales de salud y etcétera, pero por el momento los reglamentos y cómo está pensada esta formación es para médicos y son bienvenidos. Si es que procesos vitales quieren empujar otras formas, se pueden realizar, pero por el momento estas son las condiciones con las que la Universidad Central ha decidido auspiciarnos esta universidad. Ve qué lindo cuando Ramiro habla, él se formó en la Central, yo también me formé en la Central, César Salazar también se formó en la Central y es esta misma Universidad Central, la 4 veces centenaria Universidad Central del Ecuador, la que avala la formación en acupuntura y medicina tradicional china. Aquí tenemos los números de teléfono. También, Felipe, si pudieras ponerle 2 diapositivas antes, si es que eres tan gentil. También pueden escanear este código QR que nosotros tenemos aquí para que puedan profundizar en un artículo que escribimos sobre la visión científica actual de la acupuntura, que está en nuestra página del CMI. Escaneando ese código QR les puedes llevar. Bueno, mis queridos compañeros de camino, mi querido Ramiro, no sé qué quieras decirle a nuestro auditorio, a la gente que gentilmente nos ha acompañado. Simplemente agradecerles por el tiempo. Yo sé que domingo tarde, domingo de noche es domingo de noche. Sí. Así es que esa unión familiar, lo único que tiene que estimularles es simplemente de pensar de otra forma. Les invitamos a ser diferentes, a tomar un camino más consciente, donde encontremos el vibrar con el paciente, porque es una vibración constante. Eso es nuestro deseo, esa es nuestra finalidad en el curso, hacerles sentir y demostrarles que somos diferentes. Y esa diferencia hace que nuestros pacientes nos vean diferentes.
Por eso no queremos ser tan diferentes Ujú. hablando un idioma muy incoherente. Así es. No, vamos a una lógica donde siempre nuestra intención será no romper paradigmas, sino buscar caminos de coherencia, de Así es. unión, en beneficio del paciente. Ha sido un placer estar con ustedes y siempre, siempre estaremos juntos. Y Muchas, siempre en el plano en que nos necesiten, pues ahí estaremos. Gracias, Fabián. Un abrazo. muchas gracias, mi querido Ramiro. Ya para finalizar, solamente quiero mandar un saludo a Caro Val, que nos pone en un comentario, qué hermoso, muchas gracias. Ahí estaremos, dice Caro Val. Y después pone, tal vez se va a abrir la especialidad. Cerraron la de la Universidad Simón Bolívar. Yo quisiera responderle un poquito, darme unos 2 minutitos para esto. Verás, lo que pasa es que la universidad, antes, nosotros nos formamos ahí y fuimos docentes en esa formación, tenía un número de cortes que se podían abrir, pero se acabó ese número de cortes y ya no tenían chance para abrir más cortes. Y entonces el asunto es que puedan hacer una especialidad, pero ¿cuál era el problema? Que las entidades de educación, y nos hemos reunido muchas veces de eso en defensa de la acupuntura, homologan a la acupuntura a cualquier otra especialidad de medicina en términos de prácticas y de formación hospitalaria. Pero la acupuntura tiene otra forma de entenderse, tiene que tener otra forma de practicar. Es como decir, hay un meme que es bien lindo, que está un árbol y están un montón de animales y les quieren evaluar a todos subiendo el árbol. Entonces el mono felizote, pero el tigre ya no tan feliz. El elefante decía, yo soy el peor de todos. Es decir, no, nosotros no podemos estar evaluados en el mismo saco, pero nos piden lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, luego, durante ya 6 años, se han intentado y ha habido un bloqueo en esa falta de entendimiento. Ahora, yo creo que ese bloqueo y falta de entendimiento se va a solucionar desde las bases hacia arriba. Cuando tengamos una masa crítica de médicos, que nos unamos, que propongamos, y cada vez la tenemos más, podamos proponer y claro, y estudiantes nuestros que lleguen a niveles administrativos en el ministerio, porque esto es cuestión de voluntad política. Entonces, cuando tengamos una masa más fuerte, yo creo que se va a desbloquear ese cuello de botella que ahorita nosotros le tenemos. Entonces, claro, lo que nosotros buscamos con estas formaciones es tener más médicos que demuestran un interés real, tanto a la academia como al Ministerio de Salud, como a las autoridades de educación, y decir, esto no es un esfuerzo en vano, no es que esto se va a morir, más bien tiene que vivir y vivir con más fuerza. Y ahí el siguiente paso a mi criterio debería ser, somos tantos médicos que tenemos tal formación y queremos que se abra una especialidad. Y entonces, claro, las instancias educativas no es lo mismo decir, voy a abrir una oferta académica, que vengan los que puedan venir, a que digan, no, somos 30 personas que queremos que se haga de esta forma. Y entonces la entidad académica va a decir, sí, ahorita ya tenemos una masa que va a poder sustentar una lucha, que valga la pena la lucha y no dejarle morir a la acupuntura, ¿no? Porque, claro, como yo te digo, Ramiro es nuestro maestro y él se fue a Europa a aprender esto, consiguió los libros, hizo autodidacta, hicieron los procesos de formación en la Universidad Andina. Nuestros maestros, el doctor José Luis Cova, el doctor Omar Vallejo, se fueron para China a estudiar y ellos trajeron a través de las becas que daba el gobierno chino, ¿no? Y pasaron de 5 o 6 años. Ya mi generación no tuvo que irse allá y aprendió de la Universidad Andina. Pero luego, a mi criterio, hay una política internacional que busca disminuir todas estas formas de salud. Pero nosotros no tenemos que dejar que eso suceda. Nosotros tenemos que seguir con esto porque estamos enamorados de esta práctica y por el beneficio que presentan nuestros pacientes de forma cotidiana. Qué lindo fuera que mis estudiantes de medicina que ahorita ya están en la rural puedan aplicar esto para dolores de cabeza, para dolores estomacales, para problemas respiratorios de repetición. Qué lindo que fuera que los guaguas se vieran beneficiados de esto. En mi consulta yo tengo bastantes niños que vienen justamente con patologías respiratorias crónicas y que luego cada vez van mejorando, mejorando y luego ya ni vienen al control. Y ahí es cuando yo me siento feliz, porque ya antes no se perdían una consulta cada semana, después no se perdía la consulta del mes, luego ya ni vienen. Entonces digo, ya están sanos. Eso está bien. Bueno, entonces sí, eso nomás creo que me parece importante aclarar a Caro que estamos dentro de un proceso, pienso yo, que inclusive es histórico.
es de gestión política, ¿no? En el sentido de participación cotidiana ciudadana, haciendo que crezca desde las bases una visión de salud. Porque yo veo que en el alma de los médicos está insertado ese deseo de ser mejores y la acupuntura nos permite ser mejores en la consulta y en lo cotidiano. Muy bien, eso, mi querido Ramiro. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, muchas gracias.